Sean bienvenidos este 8 de marzo, antesala informativa, por darnos el honor de su preferencia de estar aquí con nosotros. Y es que en la próxima hora vamos a dar un repaso a las noticias más importantes de lo que ha ocurrido en México y en el mundo. Pero claro, hoy no es cualquier día, es 8 de marzo, donde celebramos el Día Internacional de la Mujer. Y no me encuentro solo, conmigo se encuentra una mujer extraordinaria. Paloma, ¿cómo te encuentras? Lalo, muchísimas gracias por este recibimiento y un saludo a la audiencia de Antesala Informativa. Y bueno, para mí es un honor y un placer compartir esta emisión con mi excompañero de Noticias Hidalgo, Lalo Sánchez. Definitivamente ahí todavía extrañamos esos programas, pero bueno, antes de dar inicio esta noche en Antesala Informativa, porque tenemos muchísima información, aprovechando de que este es un día muy pero muy especial, quiero aprovechar para hacerte tantas preguntas desde tu experiencia, desde tu conocimiento. ¿Qué significa este día para ti? El feminismo, ¿cuál es la lucha que tiene todos los días? Paloma, ¿cuál es tu perspectiva? Bueno, es que hablar del feminismo tiene demasiadas aristas, pero en realidad, aparte de ser un movimiento social, un movimiento en el que invitamos tanto a las mujeres como también a aquellos hombres que comparten el feminismo, porque hay que recordar que sí hay varones que están con las mujeres y eso se los podemos agradecer porque no solamente han trabajado en su masculinidad, sino que también han trabajado desde el seno familiar y han reconocido la lucha que tiene cada una de las mujeres, llámese abuela, tía, hermana, sobrina, hija, quien sea, compañera de trabajo, quien sea, todas merecemos el mismo respeto. ¿Y por qué? Porque el feminismo es esto, es una lucha de todos los días, de los 365 días del año y no solamente el 8 de marzo. Así es que, ¿por qué no vamos con la información, Lalo? Definitivamente palabras muy poderosas con las que iniciamos en este programa de Antesala Informativa. Ahora sí, damos inicio con la información porque tenemos noticias, actualizaciones, tenemos que decir sobre lo que ha ocurrido desde la presidencia, la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador sobre las manifestaciones en torno a este 8 de marzo. Bueno, quédense con nosotros porque vamos a dar inicio a la información de seguridad y justicia. Y es que así es, el día de hoy, 8 de marzo, obviamente se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero ¿qué es lo que ha sucedido en Palacio Nacional con el presidente? Bueno, pues es que hay un pleitazo aquí entre las senadoras panistas y el presidente de la República. ¿Y esto por qué? Bueno, porque Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez Ruiz desde el día de ayer comenzaron a manifestarse en las afueras de Palacio Nacional, situación que obviamente no le pareció mucho al presidente de la República porque él afirma que el panismo no puede ser feminista, pero ¿por qué no pudieran ser independiente de la corriente política que tuviera cada una? Y es que las legisladoras demandan al presidente Andrés Manuel López Obrador escuchar peticiones y resolver asuntos de agenda nacional, sin que esto signifique colocar muros alrededor de Palacio Nacional, esto obviamente previo a la marcha de este 8 de marzo. Y ellas reprobaron ahora que el panismo, les dicen que el panismo se considere feminista, pero desde temprana hora Kenia López Rabadán y Xóchitl Gálvez Ruiz desde ayer se apostaron en las afueras del inmueble oficial ubicado en el Zócalo capitalino para exigir el retiro de muros metálicos, porque solo muestra, dijeron, el miedo que tiene el mandatario nacional hacia las mujeres. Y es que en un video de 25 segundos, el primero que compartió Kenia López Rabadán, ahí hace mención precisamente del miedo que tiene, así lo señaló el presidente de la República, hacia las mujeres, hacia las movilizaciones y cualquier tipo de protesta, porque se colocaron estos muros metálicos, estos muros que obviamente han protegido a Palacio Nacional. ¿Para qué? Para evitar que cualquier tipo de protesta llegue hasta Palacio Nacional y obviamente pues existan las pintas, hubiera algún tipo de destrucción, por llamarlo de alguna forma, como ellos lo han mencionado, hacia este inmueble histórico. Lalo.
Definitivamente, y hay que recordar que en este día, en varias de las ciudades más importantes de la República Mexicana, se organiza esta marcha para recordar todo lo que se necesita hacer todavía en esta materia del feminismo y por supuesto de la igualdad para las mujeres, que nosotros venimos de esa manifestación en Pachuca, en Hidalgo. Más adelante tendremos las imágenes aquí en Antesala Informativa, pero por supuesto continuamos con muchísima más información en materia de seguridad y justicia. Si han estado al tanto de las redes sociales, notarán que en las últimas 24 horas surgió un video que se ha hecho viral y que ha capturado la atención, pero sobre todo la curiosidad de los mexicanos. En este video podemos ver a un elemento de la Guardia Nacional siendo golpeado, ¿sí?, por 4 elementos de la Policía Municipal de Ixtapaluca. Esto después de una confusión y también una discusión, porque no vamos a hablar un poco del panorama completo. Según la información que se ha compartido, finalmente en la carretera México-Puebla, el elemento de la Guardia Nacional quería aliviar el tráfico después de que había algunos percances vehiculares. Quería movilizar a las personas, así abrir algunos carriles posiblemente para que este problema de tráfico fuera solucionado. Pero ante esto, los 4 elementos de la Policía Municipal llegaron e intentaron hacer sus propias maniobras. Cuando ambas partes se dieron cuenta que estaban haciendo lo suyo de forma separada, tuvieron estos encontronazos donde discutieron quién tenía el poder en esa zona. Finalmente, esta discusión llegó a los golpes. Es así que los 4 integrantes de la Policía Municipal tomaron al elemento de la Guardia Nacional, lo golpearon, lo tiraron en el suelo. Ahí podemos ver las imágenes de cómo una vez que lo tienen en el piso, le tiran 1, 2, 3 golpes todavía. También vemos que otro elemento también le da lo que parece ser un rodillazo en el rostro mientras se encuentra en el piso todavía. Incluso cuando al momento de llevarlo al asfalto lo agarran de la ropa. Imágenes bastante fuertes que fueron tomadas por los conductores que estaban muy cerca de la zona, que por supuesto estas imágenes en esta actualidad del siglo XXI de la tecnología, rápidamente estos videos llegaron a las redes sociales. Esas son las imágenes que vemos actualmente. Por supuesto, esa es la información que tenemos en materia de seguridad y justicia. Hasta el momento todavía no existe actualización del estado del miembro de la Guardia Nacional. Como puedes ver, Paloma, realmente imágenes bastante fuertes que nos hacen preguntarnos. Sabemos que las autoridades están para defendernos, para protegernos, pero cuando vemos que entre ellos mismos tienen estos encontronazos, definitivamente nos hace pensar muchas cosas. Así es, Lalo, y es entonces donde nos preguntamos, ¿dónde está la capacitación que se le brinda a los cuerpos policíacos? ¿Acaso no la reciben? ¿Acaso no habrá una sensibilización entre ellos para evitar este tipo de encontronazos? Definitivamente, esperemos que esta problemática sea solucionada, porque podemos ver estas imágenes, maravillarnos de decir esto, qué bueno que no pasa con los elementos de la Guardia Nacional y policías municipales que tenemos cerca. ¿O sí pasará? Hay que verlo desde esa forma, porque son las personas que se supone que deben protegernos. Es una cosa que debemos de tomar en cuenta. Pero ahora continuamos con mucha más información. Como ustedes saben, en la última semana, el tema de Tamaulipas y los 4 norteamericanos, estos turistas que fueron finalmente secuestrados y que después de una larga lucha finalmente fueron encontrados, 2 de ellos sin vida. Ese tema ha capturado atención, no solo aquí en la República Mexicana, pero también en todo el mundo. Y Paloma, nos tienes actualizaciones de este caso tan importante. Así es, Lalo, y es que hay que recordar que, bueno, pues el día de ayer el mismo embajador Ken Salazar ha manifestado a través de un comunicado su preocupación principalmente porque el cártel del Golfo es el que ha invadido prácticamente todo el territorio nacional, y esta situación de los 4 estadounidenses, de los 4 ciudadanos estadounidenses, que por desgracia 2 de ellos ya fallecieron y dos de ellos ya fueron entregados el día de ayer en El Paso, Texas. ¿Qué es lo que va a suceder en realidad, Lalo? Porque habría que cuestionarnos en este momento cuando el mismo embajador de Estados Unidos en México está solicitando tanto al gobierno de Andrés Manuel López Obrador como al de Joe Biden, obviamente, que exista una relación aquí
interinstitucional para el combate de la delincuencia organizada. Algo muy grave porque entonces ya estaríamos hablando, Lalo, público, de la intervención de Estados Unidos en nuestro país. Pero ¿qué es lo que va a suceder en realidad? Porque se ha hablado mucho sobre estos 4 ciudadanos que si fueron, que si habían sido confundidos con haitianos, que si algunos de ellos forman parte del grupo de trabajo del FBI, de la DEA también se ha hablado. Otros dicen que, bueno, pues simplemente ellos acudieron a Matamoros, Tamaulipas, para realizarse o practicarse, mejor dicho, alguna cirugía estética. Pero en realidad, ¿qué es lo que está sucediendo en este entorno? Porque no solamente fallecieron 2 ciudadanos norteamericanos, sino también una mujer mexicana que iba cruzando en ese momento cuando fue el tiroteo. Es algo muy grave que las autoridades tendrían ya que ir resolviendo y buscar las estrategias en materia de seguridad, sobre todo en esta frontera entre el estado de Tamaulipas, Matamoros, Tamaulipas, y con Estados Unidos, porque sí es algo muy grave. No es la primera vez que hay enfrentamientos, pero sí ya hablamos de secuestros, aunado a que, bueno, pues ya son tantos y tantos los mexicanos que están desaparecidos o no localizados, que también los cibernautas han tomado la decisión para exigir al gobierno federal una respuesta inmediata, porque no solamente, como ven ustedes en sus pantallas, hay un ciudadano que también subió en sus redes sociales un video para exigir y demandar al mismo gobierno federal una respuesta inmediata de tantas personas que han perdido la vida, otros que están ilocalizables, y todo esto en el sexenio de López Obrador. Definitivamente, lo cierto es que lo que ha ocurrido en este estado en los últimos ya más de 10 años ha sido impresionante. Es que debemos recordar que estas ciudades siempre tuvieron en el pasado un cierto grado de peligro, pero debemos recordar cómo las implicaciones del narcotráfico en la última década han sido bastante grandes. Y también regresando al caso de los 4 norteamericanos que fueron secuestrados, algo que también debemos tomar en cuenta es cómo se le hizo entrevistas no solo a las personas de Texas muy cercanas a la frontera, pero también a las personas de Tamaulipas. Los mexicanos comentaron por su parte que era ya algo muy común y que por el hecho de que eran norteamericanos eso había dado otra vez notoriedad al caso, y por parte de los tejanos comentaron que sí habían escuchado que habían secuestros, que esa parte de México era muy, pero muy peligrosa, pero que ellos esperaban que siempre y cuando no les sucediera a ellos por ser turistas, que ellos tenían esa calma. Bueno, la verdad es que esta realidad que está sufriendo el norte del país debe ser atendida. Esperemos que poco a poco se encuentre una respuesta. Y no solamente el norte del país, sino también estamos hablando del centro, del sur, de cualquier lugar de la República Mexicana, tan solo Zacatecas, que ha habido también viernes negros, fines de semana rojos. Es una situación muy grave donde ya las autoridades deben finalmente de tomar cartas en el asunto. Definitivamente. Pero ahora ha llegado el momento de continuar con mucha más información. Pasamos de materia de seguridad y justicia aquí en la nación mexicana y pasamos a lo que está sucediendo en el resto del mundo. Amigos, acompáñenos porque vamos con la información internacional. Amigos, malas noticias para los seguidores que tienen el TikTok, esta plataforma de videos cortos allá en Norteamérica. Es que de acuerdo a información que tenemos, parecería que tenemos finalmente en los Estados Unidos, en el Congreso, se ha pronunciado una nueva ley que podría pues sugerir de que esta plataforma finalmente no sea usada por los norteamericanos. Es que de acuerdo a esta iniciativa, todas aquellas plataformas y también usos de tecnología que tengan procedencia de alguna nación extranjera, que tenga algún problema diplomático con los Estados Unidos, y nos referimos no solo a China, pero también Venezuela, también Rusia, que debemos recordar el conflicto que tuvo finalmente tras la invasión a Ucrania. Todas estas naciones, si tienen algún elemento tecnológico que quiera ser ingresado a la nación norteamericana, bajo esta ley, no van a poder
pues penetrar el mercado estadounidense. Todo esto después de que, ¿cómo recordará usted si a finales del 2022 surgió la noticia de acuerdo a inteligencia norteamericana que el TikTok probablemente estaría siendo usado por el gobierno chino finalmente para recopilar datos de los ciudadanos norteamericanos y que finalmente esto podría poner en riesgo la seguridad nacional? Ante esto, miles de personas, ante esta noticia, miles de usuarios de TikTok en los Estados Unidos han expresado sus opiniones. Algunos están a favor, otros en contra. Pero si bien tenemos que mencionar que aunque la ley todavía no es aprobada al 100% y todo, por supuesto que todavía no es aplicada, no podemos negar el poderío que ha tenido TikTok finalmente. Por cuestiones de seguridad nacional, ¿cuál sería su reacción? Esa es la pregunta que le hacemos. Los invitamos a que comenten en redes sociales. Pero bueno, ahora sí llegó el momento de continuar con más información. Pero les recuerdo que hoy es el Día Internacional de la Mujer. Más adelante tendremos a Damari Arriola, nuestra compañera de En Punto Edomex, que también nos va a dar su perspectiva no solo del feminismo, no solo de la lucha que tienen todas las mujeres día con día, pero también nos compartirá lo que vivimos en la marcha de Pachuca Hidalgo, donde realmente vivimos una experiencia bastante interesante. Pero bueno, ahora ha llegado el momento de dejar atrás la información en el panorama internacional, pero ahora vamos a hablar un poco del deporte. Vamos a hablar ahora no solo de la situación tan complicada que está viviendo el Barcelona. Sabemos que a principios del año tuvo un elemento complicado porque enfrentaba algunas acusaciones finalmente no solo de su presupuesto, no solo de la forma en que estaba siendo manejado. Bajo la última actualización vamos a hablar de lo que está sucediendo en el Barcelona. Malas noticias para los blaugranas, pero también vamos a hablar un poquito de lo que ha sido el deporte femenil. Todo esto y mucho más lo tenemos a continuación a cargo de los deportes con Claudio Garnica. Muchísimas gracias, Eduardo. Por supuesto, saludamos a todos los que nos siguen fielmente aquí en Antesala Deportiva, Antesala Informativa, y es que justamente vamos a pasar con los deportes, a hablar en materia deportiva. Bueno, primero con un caso que ha despertado muchísima polémica en España y alrededor del mundo, porque el Fútbol Club Barcelona tiene seguidores prácticamente en cualquier rincón del mundo. Sin embargo, ahora no han destacado por lo deportivo. Semanas atrás les habíamos platicado un poco acerca de este caso, el Barca Gate, como algunos lo han nombrado, en donde se reporta que Negreira, este ex vicepresidente de la Comisión de Árbitros en España, había recibido fuertes cantidades de dinero por parte del Barcelona. Bueno, ante todo esto, las investigaciones preliminares ya terminaron y se informó este día que la Fiscalía de Barcelona presentará una demanda en contra del club, así como también en contra del propio Negreira y del ex vicepresidente del club culé, Josep Bartomeu. Porque está implicado directamente su periodo donde fuera director del Barcelona, presidente de esta institución. Bueno, pues coincide completamente con todos estos supuestos pagos millonarios al ex vicepresidente de la Comisión de Arbitraje en España. Ante todo esto, Bartomeu ya salió a dar la cara, a exponer su punto de vista, negó profundamente y rotundamente todos los pagos. Él dice que en efecto se hicieron pagos, sin embargo era para otra situación muy distinta. Todo lo que el Barcelona ha especulado y ha dicho respecto al caso. Se mantienen en la misma postura, sin embargo ahora deberán enfrentar un proceso penal que se estará llevando en próximos días y por supuesto en próximas semanas se tendrá más información acerca de posibles sanciones si se llega a encontrar que el Barcelona irrumpió en un delito de corrupción. Cabe destacar que toda esta información sale a la luz también con unas declaraciones de Negreira años atrás, las cuales pues han sido destapadas allá en España y donde claramente señala, brindaba apoyo al Barcelona en el caso del VAR. Por lo cual el conjunto blaugrana enfrenta durísimas sanciones. Veremos por supuesto cómo se relaciona todo esto. Desde Barcelona los últimos informes apuntan a que ellos se negaron rotundamente a estas ayudas. Sin embargo, la situación podría ir mucho más allá. Es una situación muy delicada en el fútbol español. Pero pasando a más información, bueno, pues hoy justamente conmemorando este Día Internacional de la Mujer, bueno, pues una gran atleta en la Liga MX femenil, como lo es Alicia Cervantes, campeona de goleo con Chivas y multicampeona
tanto con Rayadas como con el Club Guadalajara, pues bueno, salió a decir en una entrevista que todavía falta mucho trabajo por hacer en la Liga MX femenil. Comentó justamente que hay falta de compromiso en algunos clubes y bueno, es que sus palabras son una realidad si analizamos en los últimos años desde su creación de la liga en 2017, qué ha pasado y qué ha acontecido con el crecimiento. Porque si bien es cierto, la audiencia ha subido, la afluencia en los estadios también y por supuesto el nivel en el terreno de juego es cada vez mejor, hay algunos equipos que siguen estancados. Y es que para datos que proporciona la propia liga, bueno, pues es que desde su creación solamente 5 equipos han clasificado a la fase final, a la fase de las grandes finales, y de ellos solamente 4 han salido campeones. ¿Qué pasa con el resto de equipos? Bueno, Alicia Cervantes sale a argumentar justamente que falta el compromiso de algunas instituciones y de algunos clubes para apoyar a la liga y al fútbol femenil mexicano. Por supuesto, esto es lo que dice Licha Cervantes, pero también queremos conocer en Antesala Informativa su opinión. Déjenos en los comentarios qué opinan, qué hace falta para que siga creciendo la Liga MX femenil y para que todos los clubes puedan tener un fútbol de calidad. Es la información que tenemos en ámbito deportivo. Por supuesto, continuamos aquí en Antesala Informativa. La primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Norma Lucía Piña, reconoció que el sistema judicial mexicano mantiene deudas históricas porque las mujeres aún tienen problemas para acceder a él y se comprometió a atender el tema de forma prioritaria. En el Poder Judicial Federal reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia. En un videomensaje con motivo del Día Internacional de la Mujer, se comprometió a iniciar un proceso de escucha permanente y progresivo para atender de forma prioritaria a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad acrecentada y conminó a detener la violencia y discriminación hacia mujeres y niñas mexicanas. La ministra comentó: como cada año, hoy también marcho con ustedes, pero en silencio, desde otra trinchera, al frente del Poder Judicial Federal, luchando por lo que creemos que es posible e impostergable detener de una vez por todas la discriminación y las violencias por razón de género. Norma Piña destacó que a la judicatura le corresponde guardar silencio y escuchar a las mujeres que gritan en las calles, que dan voz a las que callan y nos recuerdan a las que hablaron por primera vez. Las únicas voces que hoy se deben oír son las de ellas. Finalmente agregó que solo escuchando contaremos con evidencia clara que nos permita atender los principales problemas que enfrentamos las mujeres para acceder a la justicia en México. Por otra parte, la tarde del pasado martes, durante la ceremonia por el Día del Juzgador y Juzgadora, la ministra Piña afirmó que en la función jurisdiccional no buscamos aplausos, al destacar que con sus sentencias o resoluciones no solo se resuelven casos particulares, sino también los juzgadores son promotores de paz y estabilidad social. Desde la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Piña Hernández indicó que nuestra guía es honrar y preservar la justicia, impartirla con plena convicción, con excelencia, con la mayor firmeza y con absoluta lealtad a nuestra Constitución. De Noticias, Michelle Delgado. Amigos, estamos de regreso aquí en Antesala Informativa. Ahora tenemos una nueva sorpresa. Adamari Arriola, mi compañera en Punto Domex, se encuentra aquí en Antesala Informativa. Adamari, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal, amigos de Noticias? Y sobre todo, Eduardo, mi mano derecha, como bien lo dices, en Punto Domex. Yo, la verdad, muy contenta de compartir este espacio en la Antesala Informativa contigo. Definitivamente. Y bueno, empezamos este programa con Paloma Pérez compartiéndonos su perspectiva sobre el feminismo, sobre la lucha que tienen las mujeres todos los días, no solo los 8 de marzo. Bueno, la misma pregunta para ti. Para ti, ¿qué significa este día, los esfuerzos y, por supuesto, el feminismo?
Híjole, Eduardo, pues este 8 de marzo es un día que no se celebra, sino se conmemora y es además una lucha constante de todas las mujeres para nuestros derechos humanos, así como también nuestras libertades, la igualdad de género y bueno, pues erradicar todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Definitivamente. Y bueno, les recordamos a todos ustedes que esto es Antesala Informativa. En este día tenemos en presente que es un día muy importante, que para todos ustedes los invitamos a que formen parte de las redes sociales, de los comentarios, que nos compartan también su perspectiva sobre lo que significa el feminismo, también sobre la lucha que enfrentan las mujeres todos los días. Pero ahora continuamos con más información y ahora entramos en materia de política. Y es que, bueno, tenemos información de lo que está sucediendo en el Estado de México. Se han aprobado en las últimas 24 horas 11 leyes contra la violencia contra la mujer y también algunas palabras de Delfina Gómez sobre este 8 de marzo. Adamari, tienes toda la información. Así es, Eduardo, allá en la entidad mexiquense hay muy buenas noticias en menos de 24 horas de lo que ya va en este marco del Día Internacional de la Mujer. Así es, por unanimidad se aprobó en la legislatura del Estado de México 11 leyes estatales que erradican y van a prevenir la violencia de género, así como el feminicidio y la desaparición de niñas, jóvenes y adolescentes de la entidad mexiquense. De acuerdo con la población, asciende a casi 9 millones de personas que son víctimas de lo anterior. Y por su parte, la presidenta de la Comisión Legislativa de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por feminicidio y desaparición en el Congreso local, Karina Labastida Sotelo, informó que de lo que va del 2005 al 2022, los feminicidios aumentaron un 130%. Tras este dictamen se reafirmaron ya acciones contundentes contra el feminicidio y todas aquellas violaciones de cualquier tipo contra las mujeres. Estas leyes ya fueron aprobadas gracias al impulso de diputadas locales de diversos partidos políticos, así como de la iniciativa de Spotlight, que está compuesta de varios ejes prioritarios, donde la legislatura mexiquense se convirtió en el primero del país en concretar en materia legislativa los esfuerzos impulsados también por la ONU. Ante todo esto, las diputadas de los diversos partidos políticos coincidieron en la relevancia de las reformas con el propósito pues, de lograr un cambio sustancial, verbal y transversal en la protección de las mujeres mexiquenses, luego de destacar que era momento de levantar la voz, de decidir ya basta, y con ello marcar un alto a la impunidad. Cabe destacar que entre las acciones que se llevarán a cabo es impartir a las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de Justicia de la entidad mexiquense capacitación sistemática, especializada, permanente y acreditable, enfocada en los derechos humanos de las niñas, los niños, adolescentes, de mujeres, así como de adultas mayores y personas con discapacidad, las cuales van en dirección con la debida diligencia a la conducción de la investigación y los procesos penales, especialmente en los delitos vinculados a la violencia de género, la violencia familiar, contra la libertad sexual, así como la desaparición de personas y, por supuesto, la trata de personas. Así que, bueno, pues esto sí es un motivo para celebrar allá en la entidad mexiquense. Se han avalado, se han aprobado ya 11 leyes que van a erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Y siguiendo con información de elección, porque si bien sabemos, como siempre lo he dicho en este espacio y también en Punto Edomex, seguimos muy pendiente en todo lo que va con las elecciones, con el proceso electoral para la gubernatura mexiquense. Y en este marco del Día Internacional de la Mujer, la precandidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, hizo un llamado a todas las mujeres mexiquenses a alzar la voz contra la desigualdad y sobre todo la violencia. La aspirante morenista destacó que hoy es un día para visibilizar la desigualdad, así como la violencia y la discriminación que viven muchas mujeres, además de continuar avanzando en la igualdad de género y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Ante esto, Delfina Gómez expresó lo siguiente: el Día Internacional de la Mujer es un día de reflexión. Reconozcamos a esas mujeres que nos antecedieron en esta lucha por el respeto de nuestros derechos. A través de un comunicado, la precandidata de Morena lanzó también el siguiente mensaje: hoy 8 de marzo, unámonos con dos objetivos muy claros: fortalecer el avance en la igualdad de género y la defensa de los derechos humanos de las mujeres. ¡Que vivan las mujeres! Por otra parte, mediante su cuenta oficial de Twitter, llamó a las mexiquenses a reivindicar las causas totales, en donde también publicó lo siguiente:
No basta la voluntad de una sola, es necesario unirnos por las causas de todas. Es una de las lecciones que nos dejó Rosa Torre González, quien es lideresa que organizó numerosos grupos de mujeres para luchar por las causas feministas. Esto fue lo que publicó Delfina Gómez. Finalmente agregó que las mujeres son como una locomotora imparable, quienes impulsan una transformación llena de derechos, de equidad, libre de desigualdad y sobre todo de discriminación. Es así la información que se tiene en cuanto a política y elección de la entidad mexiquense. Delfina Gómez también se unió a este movimiento que hoy nos representa a todas las mujeres, Eduardo. Definitivamente información muy importante de lo que está sucediendo en la entidad mexiquense, pero ahora continuamos con este panorama de lo que está sucediendo en la política nacional. Tenemos una información un poco controversial, por así decirlo, y es que, bueno, una diputada federal por Morena, nos referimos a Selene Ávila, publicó una convocatoria en su cuenta de Twitter bastante controversial, y es que invitó a los estudiantes de Derecho a que quisieran tener sus prácticas profesionales con ella. Bueno, publicó una serie de requisitos, pero existió uno que generó bastante enojo entre la comunidad. Todos los detalles sobre esta nota los tenemos a continuación a cargo de Michelle Delgado. La diputada federal por Morena, Selene Ávila, publicó en su cuenta de Twitter una convocatoria para estudiantes de la carrera de Derecho que busquen realizar sus prácticas profesionales en el entorno legislativo, pero su solicitud generó rechazo en redes sociales. La legisladora solicitó se le enviaran exposición de motivos y 3 iniciativas de ley a su correo de contacto. De inmediato, usuarios de la misma red social señalaron que este tipo de peticiones debe ser un trabajo remunerado económicamente. El usuario @FeracevedoH, quien dijo ser asesor parlamentario, calificó como abuso pedirles a estudiantes un trabajo que no debe hacerse gratis. Las iniciativas y asesoramientos se cobran. No regalen su trabajo si entran a hacer prácticas, es para que aprendan de los legisladores y asesores, no para que abusen de ustedes, fue lo que tuiteó. Otro usuario señaló que el servicio social de la Cámara de Diputados justo es para que estudiantes empiecen a tener nociones del quehacer legislativo. Tras la polémica, Selene Ávila tuiteó: estamos formando jóvenes para que tengan experiencia y quienes tengan talento tengan un empleo. Yo fui practicante y a mucha honra. Posteriormente, aclaró: quienes gusten participar en un taller de semillero legislativo, favor de mandar su exposición de motivos al correo claudia.avila@diputados.gov.mx dirigido a estudiantes de Derecho del último año. Antes de formar parte de la Cámara de Diputados, Selene Ávila se desempeñó como comunicadora, reportera y analista política en medios como ADN 40, El Universal, Canal 11 y el Canal del Congreso. Además cuenta con 3 publicaciones de su autoría: La historia de la Homer de Fox, La historia de la Torre Azul del PAN y Lo que cuesta mantener a los expresidentes. De Noticias, Michelle Delgado. Información que realmente llama la atención y provoca que cada uno tenga su propia opinión. Les invitamos a que comenten en las redes sociales si es que esta clase de noticias generará pues una multitud de opiniones. Ahora continuamos con más información en este 8 de marzo. Ahora sí llegó el momento de hablar de lo que vivimos unas horas antes de venir aquí a Antesala Informativa, porque acudimos a la marcha anual de Pachuca de Soto Hidalgo, donde finalmente no solo una multitud de feministas alzaron la voz como todos los años para pedir lo que realmente hace falta para realmente tener igualdad. Y Adamari, simplemente fue una experiencia inexplicable de estar ahí. Así es, Eduardo. Creo que a través de mi profesión pudimos también alzar la voz por todas aquellas mujeres que ya no se encuentran con nosotros, así como también a ser un medio de comunicación en donde también las víctimas, los familiares de estas víctimas pudieron expresarse con nosotros, que más adelante podemos mostrar una cápsula informativa de todo lo que se vivió en este día. Se vivió de todo. Fueron cientos de mujeres quienes estuvieron protestando en búsqueda de sus derechos humanos, de la igualdad de género, en contra de la discriminación, del machismo, del feminicidio. Y bueno, es algo que se vive día a día en todos los ámbitos, tanto político, social, académico, cultural.
Y bueno, es una lucha constante que tienen todas las mujeres y para mí fue un gusto y un placer poder compartir y estar marchando, ser parte de ese movimiento tan grande que además de que solamente se presenta la parte mala, por así decirlo, de este movimiento, pero hay mucho bueno, hay mucho que concientizar a través de este movimiento, que yo la verdad me quedé sorprendida de todas las historias que algunas personas nos comentaron. Y bueno, pues, ¿qué puedo decir, Eduardo? La verdad, fue un evento que a mí me encantó muchísimo ser parte de este movimiento y poder apoyar a todas aquellas mujeres, porque fueron mujeres valientes que alzaron la voz por todas aquellas que hoy ya no puedan hacerlo. Definitivamente muchísimas mujeres. Ahí tenemos las imágenes en pantalla. Todavía no tenemos la contabilización exacta de cuántas personas acudieron a esta marcha, pero ahí podemos ver las imágenes de cómo fueron bastantes. Y eso es lo difícil de ver, que realmente cada una de ellas tenía una historia particular, una razón por la cual estar ahí, exigir los derechos, exigir justicia. Las pancartas personales de personas que tenían una tragedia familiar, de que habían perdido una hermana, una hija, una amiga, o que finalmente habían experimentado un acto de injusticia. Todos estos casos los vimos ahí. Ahí tenemos las pancartas, ahí tenemos los gritos de desesperación, pero también gritos de empoderamiento, porque también hay que mencionarlo. Hubo un gran sector que estaba ahí para, recordar que estaban orgullosas de ser mujeres y que a pesar de eso todavía reconocen que hay un largo camino para tener igualdad, pero que ellas no tienen miedo y definitivamente, Adamari, una experiencia inexplicable. Sí, creo que a través de todo lo que vivimos en este día pudimos presenciar a mujeres desde niñas, adolescentes, jóvenes, personas amas de casa, así como mujeres adultas de mayores de edad. Incluso también había personas con discapacidad, algunas iban también acompañadas de sus perritos. Y bueno, pues fue una marcha que de verdad se vivieron momentos muy históricos, porque si bien sabemos, son mujeres valientes quienes están en la búsqueda de nuestros derechos humanos y son mujeres que por supuesto nos representan. Definitivamente, incluso esas problemáticas de que había personas que iban en silla de ruedas, en muletas, a pesar de eso no dejaron que esas circunstancias los detuvieran. Finalmente acudieron, levantaron la voz, demostraron que realmente se sienten orgullosas de ser lo que son y finalmente definitivamente empoderaron con esas imágenes y también con las pancartas. Y bueno, nos están informando que ya tenemos algunos comentarios en redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes, sobre todo en este día. Adamari, ¿tenemos algo bueno? Así es, claro que sí, como siempre lo decimos, para nosotros es un gusto y un placer que nos dejen sus comentarios para que así podamos retroalimentar con todos ustedes. Es muy importante que nos comenten su opinión con todas las notas que le presentamos y sobre todo en este día conmemorativo para todas las mujeres. Empezamos con Alan Velázquez, quien dice saludos para Claudio Garnica y Eduardo Sánchez. También a Alan Velázquez, quien dice saludos a los de producción de Noticias, a Daniela Mejía Vázquez, quien dice buenas noches, Paloma y Lalo, un gusto verlos en la marcha y en antesala informativa. Alan Velázquez nuevamente, quien dice saludos para la LIC Ada María Arriola y a LIC Jair Velázquez, un fuerte abrazo, muchísimas gracias Alan, te mandamos también un abrazo, gracias por tus saludos. A Inti Pedraza, quien también nos deja ahí unos emojis, quien Alejandro Can Iba, quien dice, pero no solo por los clubes, sino también por algunas jugadoras. Pero el Pachuquita es bueno en femenil y varonil, pero lo que se tendría que hacer para elevar las vistas son más competitividad y publicidad más acertada, no diciendo que el actual no lo es. Esto con lo anterior que nos dijo o nos compartió, mejor dicho, nuestro compañero Claudio Garnica en los temas de los deportes. Él es el experto en estos temas. Y por último tenemos a Jesús Vargas que nos dice, saludos Eduardo y Adamari, qué gusto verlos, noticias con un tono de frescura y calidez. Muchísimas gracias Jesús Vargas, te mandamos un abrazo, gracias por siempre ser la persona que nos apoya en el noticiario de En Punto Edomex. Definitivamente, comentarios muy alegres, muchísimas gracias, realmente alimentan el espíritu que tenemos aquí en Antesala Informativa, pero hablando de esos comentarios, había uno destinado a la situación que está viviendo el Barcelona y también la crítica no solo a la situación interna, pero también de las jugadoras. Eso me recuerda un pensamiento que no quiero dejar de aprovechar esta oportunidad para comentarlo en el fútbol, no solo de la Liga MX, pero también el fútbol femenil.
Hay que recordar que el Pachuca es el actual campeón de la liga. Debemos recordar cómo aquí en el equipo de noticias de Deportes cubrimos gran parte de los partidos, no solo de los jugadores, pero también de las tuzas. Y realmente quiero hacer una crítica a todos los aficionados. Después de todo el seguimiento al Pachuca en su formato masculino, que había muchas personas que seguían al equipo, que gritaban, que seguían ahí, que tenían pasión por el club. Pero a pesar de eso, cada vez que teníamos que cubrir esos partidos femeniles, veíamos que gran parte de las personas que iban a gritar a todo pulmón por el Pachuca simplemente no se veían en los partidos femeniles. Realmente resulta doloroso para mí, tengo que ser honesto, resulta doloroso. Y hay que recordar que el Pachuca no solo es el equipo masculino, también existen jugadoras que tienen talento y que requieren que sean apoyadas. Es un pensamiento que no quería dejar pasar, pero bueno. Sí, creo que con eso que comentas tú, Eduardo, es por lo mismo que también luchamos todas las mujeres por esa igualdad de género, porque también en ámbito deportivo las mujeres no solemos tener el mismo apoyo con el que cuentan los hombres. Sin embargo, también son mujeres talentosas, mujeres que también luchan día a día por sus sueños, trabajan y se esfuerzan y se esmeran para poder dar su mejor versión cada día, y creo que todos merecemos lo mismo en todos los ámbitos, tanto político, laboral, incluso en lo deportivo en este caso. Y bueno, es muy lamentable que no se dé ese apoyo recíproco, porque es el mismo club, solamente son ramas diferentes, pero sigue siendo el mismo club. Definitivamente, si tienen esa afición por un club de fútbol, hay que recordar esas palabras exactas, hay que apoyar tanto, bueno, esas ramas del mismo club. Pero ahora ha llegado el momento de continuar con más información. Pasamos al mundo del entretenimiento, y es que ante la cancelación de una gran cantidad de personajes, no solo de las películas, pero también de las series de superhéroes, hoy tenemos un día alegre porque tenemos confirmación que un personaje tendrá regreso muy pronto. Averiguan qué personaje es porque ahora tenemos información del entretenimiento. Amigos, tendremos el regreso de The Punisher después de ya algún tiempo que tenía estos rumores de que la última temporada que vimos en el 2019 sería ya la última donde veríamos finalmente al actor Joe Bernthal. Ahora tenemos la buena noticia, y es que en las últimas 24 horas tuvimos la confirmación que la próxima serie de Daredevil que va a llegar a Disney Plus, vamos a tener también el regreso del personaje de The Punisher, que también debemos recordar cómo desde la primera temporada había catapultado al actor Joe Bernthal con esa historia de este ex marín de los Estados Unidos que después de haber tenido esta horrible tragedia donde pierde su familia, empieza este camino de venganza donde va a intentar hacer pagar por sus pecados a aquellos individuos encargados de quitarle lo que más quería. Es así que este personaje, por supuesto estamos hablando de Frank Castle, fue encarnado por este carismático actor y finalmente se volvió todo un ídolo. Pero tras el momento de la segunda temporada en el 2019, finalmente se pronunció que la serie había llegado a su tope, que hasta ahí iba a continuar la historia de este personaje. Y eso desató un poco de tristeza entre los aficionados que querían que regresara su personaje favorito, ya sea que volviera a la tercera temporada o finalmente que viniera a un programa lateral. Tenemos estas buenas noticias porque ahora con la renovación de Daredevil tendremos finalmente el regreso de The Punisher, y también se confirmó precisamente el regreso de Vincent D'Onofrio, que todos recordaremos por su participación en grandes películas como Hombres de Negro, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, muchas más. Y ahora tenemos el regreso de este personaje finalmente en esta serie de Daredevil como el personaje antagónico, que también mucho ojo porque finalmente The Punisher ha sido mencionado como un antihéroe, que a pesar de que finalmente tiene esos elementos carismáticos que hace que uno se interese por su travesía, también tiene esos elementos negativos que hace que nos barajemos la opción de decir si es bueno o finalmente es completamente malo. Y con esto ya van 3 actores del universo cinematográfico de Marvel en Daredevil que tras su despido en Netflix han encontrado su camino de regreso. Nos referimos finalmente al ya antes mencionado Vincent D'Onofrio, ahora a Bernthal y finalmente también a Charlie Cox,
¿Qué les parece esta información? Es que tenemos el regreso finalmente de esta serie por la que gran parte de los aficionados querían verla. Yo, bueno, tengo bastantes compañeros que finalmente decían eso. Queremos una tercera temporada de The Punisher con esta historia que finalmente era un pecado que la dejaran hasta ahí. Bueno, ahora tenemos buenas noticias. Los ejecutivos han entrado en sus cabales. Tendremos más historia de The Punisher. Por supuesto, esa es la información que tenemos en materia del entretenimiento. Y bueno, estamos ya llegando ya casi al final de este programa en Antesala Informativa, pero no sin antes aprovechar para leer algunos más comentarios. Y es que, amigos, nos acaban de informar que así como ya habíamos leído algunas participaciones de todos ustedes, nos acaban de llegar todavía más, Adamari. Así es, Eduardo. Aquí tenemos a Rodrigo, Jurídico Nacional, que nos dice excelente trabajo, saludos. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te mandamos saludos. A Pedro Jiménez, quien dice, le mandamos un fuerte abrazo y saludos a Yair Velázquez y todo el equipo de trabajo que conforma a su noticiario de noticias. Y por último, a María Alvarado, buenas noches, saludos a de Noticias. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen viendo y además de que nos dejaron sus comentarios, para nosotros es muy importante que nos comenten ahí, nos manden sus saludos, que con mucho gusto los recibimos y sobre todo también les mandamos un abrazo. Definitivamente, y aprovechando esos momentos de los saludos a nuestro compañero Yair Velázquez, también debemos mencionar que estuvo en la marcha, estuvo dándonos apoyo y fue una pieza fundamental para el éxito de las cápsulas que estamos haciendo, pero no solo eso, sino para darnos apoyo a toda la experiencia. Muchísimas gracias a nuestro compañero Yair. Así es, Eduardo, también valorar eso y reconocer que Yair Velázquez también nos estuvo apoyando en esta marcha y bueno, también se unió, porque también hubo algunos hombres que también se unieron a este movimiento y lo que comentaba nuestra compañera Paloma Sánchez cuando ella inició este noticiario, cuando le dio apertura, que sí es muy importante saber que también hay hombres que están concientizando este movimiento y se unan a esta fuerza de las mujeres. Definitivamente, pero más de todo esto tendremos el día de mañana. Tenemos una gran cantidad de entrevistas, de imágenes que retratan un poquito más cercano lo que vivimos realmente impresionante en esta marcha. Bueno, tendremos todo esto y mucho más el próximo jueves. Por ahora estamos llegando al final de Antesala Informativa, no sin antes agradecer a todos ustedes por su preferencia, por su confianza aquí en De Noticias, también a todos nuestros compañeros, a Claudio Garnica, a Yair Velázquez detrás de cámaras, por supuesto a Felipe Urioste y la persona encargada de coordinar este programa. Y ahora sí, agradecer la participación de las chicas, a Damari Arriola, muchísimas gracias, a Michelle Delgado, muchas gracias, y por supuesto, Paloma Pérez. Muchísimas gracias a todos ustedes. Esto es Antesala Informativa y nos vemos mañana.